chapter 6, Genesis chapter 6, please. Amén, iglesia. Entonces, por favor, tomen sus Biblias y vayan al libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. And brother, if you could just verify that you can see the PowerPoint. Yes, sir, I can. All right, thank you. Last week, we started a new Sunday morning series called Developing Biblical Character. Bueno, el domingo pasado por la mañana comenzamos un nuevo estudio, una nueva serie acerca de cómo podemos desarrollar un carácter bíblico. And I'd like to continue with that thought today on developing biblical character. We're going to look at how to build like Noah. Y bueno, quiero continuar con ese pensamiento acerca de cómo podemos desarrollar un carácter bíblico, y quiero ver hoy día cómo podemos construir como Noé. I know you know this story very well. It's no matter how many times I hear it, the story of Noah, it fascinates me. There's great truths to hear from the life of Noah. Bueno, yo sé que ustedes conocen esta historia muy bien, y la verdad, cada vez que yo lo escucho es tan fascinante para mí, y hay muchas verdades grandes que podemos aprender de ella. Brother Andy, if you would read verses 5 through 14, and then right after you read, if you would ask the Lord's help, please. Ok, entonces, iglesia, estamos en Génesis capítulo 6. Vamos a leer versículos 5 al 14. Luego, después de eso, vamos a orar. ¿Okay? Versículo 5 dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafaterías con brea por dentro y por fuera. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor, que para nosotros es instrucción en esta vida. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos consuela. Gracias por tu presencia manifestada, Señor, que alienta a nuestros corazones. Te damos gracias, Hijo de Dios, por esa cruz del Calvario, Señor, donde tú moriste por nuestros pecados. Y te damos gracias por la victoria que tenemos en ti, porque tú resucitaste de entre los muertos y ahora estás sentado a la diestra del Padre, haciendo intercesión por nosotros. En esta hora de la predicación, Señor, que sea eficaz la predicación de tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Señor, quite toda distracción, Señor, y que tu Espíritu, Señor, se mueve, Señor, en nuestro medio. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, y lo que vas a hacer. Te damos la gloria y la honra, Señor, antemano por todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amen. Well, all of us are building something in our lives. Bueno, cada uno de nosotros, todos de nosotros, estamos construyendo algo en nuestras vidas. We are building a life ourselves. Many of us are still building a home. And if you think about it, all of us are involved in some building project. Bueno, cada uno de nosotros estamos construyendo una vida por nosotros mismos. Muchos de nosotros continuamos construyendo un hogar, y si lo pensamos bien, cada uno estamos involucrados en algún proyecto de construir algo. And also there are some of you out there today, and you're thinking about starting a family, and I trust that God will bless you with children one day, and you need to hear these things because
you're going to build a family one day. Y yo sé que quizás algunos de ustedes hoy día están pensando en comenzar una familia y yo confío pues que Dios le va a bendecir con hijos y usted necesita escuchar este mensaje para que usted pueda construir su hogar. And I want to give you 6 simple thoughts today about how you and I can have the character to build like Noah. Y quiero darles esta mañana 6 pensamientos sencillos acerca de cómo usted y yo podemos tener el carácter de Noé. The first thing I'd like for you to see today is that Noah, he was building in a wicked generation. La primera cosa que quiero que veamos es que Noé estaba construyendo en medio de una generación impía. Notice in verse number 12, the Bible tells us that all of the world, all of the earth was corrupt. It means they were ruined morally. Quiero que miren conmigo en versículo número 12. Dice que todo el mundo, toda la tierra estaba corrompida. Y eso tiene que ver con el hecho que estaban moralmente corrompidos. And I think it's interesting in verse 13 that God saw that there was great violence in the days of Noah. Para mí también en versículo 13 me parece interesante que dice aquí versículo 13 que Dios vio que había violencia, gran violencia en el día de Noé. The nature of man has not changed in the last several thousand years, has it? Y la naturaleza del hombre, la verdad, no ha cambiado en los últimos miles de años, ¿no es cierto? But despite all of this wickedness, this immorality, this violence, Noah, he was there trying to build a home, trying to build a family amidst all of this chaos. Y bueno, a pesar de toda esta impiedad, inmoralidad, ahí está Noé tratando de construir un hogar en medio de ese caos. And one of the things that I love about Noah is that he did not let the culture determine the direction of his life. Y una de las cosas que a mí me encanta de Noé es que él no permitió que la cultura determine la dirección de su vida. And being a father myself, I would tell you that I understand that going against the culture can be very exhausting. Y bueno, yo como soy padre, yo mismo le puedo decir a usted que yo entiendo que ir en contra de la cultura a veces puede ser exhaustivo. We need to go against the culture to protect our hearts. Nosotros debemos ir en contra de la cultura para proteger nuestros corazones. Things like pornography and sensuality and lust, they are just constant temptations that are out in our society. Y cosas como la pornografía, sensualidad, codicias, esas cosas son unas tentaciones constantes en nuestra sociedad. We need to go against the culture to protect our marriage. Listen carefully, divorce is not the answer. Debemos ir en contra de la cultura para proteger nuestro matrimonio, porque escúchame, el divorcio no es la respuesta. The grace of Jesus Christ is the answer. La gracia de Jesucristo sí es la respuesta. And we have been living in a society for quite some time where just if there are marital problems, if there's marital troubles, the world says, well, just get a divorce and start over. Y vivimos en una sociedad ya por mucho tiempo y ellos dicen que cuando empiezas a tener problemas matrimoniales, el mundo dice simplemente consíguete un divorcio. We need to go against the culture to protect our children. Debemos ir en contra de la cultura para proteger a nuestros hijos. I think every parent out there has felt what I felt. Do you always feel like you're telling your children no, no, no? I certainly do. Yo creo que cada padre que está ahí, que me escucha, ha sentido lo que yo siento. A veces siento que yo siempre le estoy diciendo a mis hijos, no, no, no. I feel like, particularly when my children were younger, that I was always telling them, you can't do that, you can't watch that, you can't listen to that. I was always telling them, no, no, no. Yo me siento así, especialmente cuando mis hijos eran pequeños, siento que les constantemente estaba diciendo, no pueden ver eso, no hagas eso, no escuches eso, siempre diciéndoles no, no, no.
And one of the things that I've learned as a parent, again, not an excellent one, but I've learned that when you tell your children no, you also need to provide a yes. Y bueno, una cosa que yo he aprendido como un padre, y por supuesto no soy un padre excelente, pero una cosa que he aprendido es que cuando nosotros le decimos no a nuestros hijos, también debemos proveer una cosa a lo cual nosotros decimos sí. God has given all of our children different energy and different talents and different abilities, and we can't just say no, no, no. We need to provide ways and opportunities for them to use the talents and the abilities that God has given to them. Y bueno, Dios ha provisto a cada uno de nuestros hijos diferentes cantidades de energía, diferentes talentos, habilidades, y nosotros debemos buscar proveer oportunidades o formas en que ellos pueden utilizar esos talentos y habilidades que Dios les ha dado. What I think is very fascinating about the three sons of Noah is that those three sons helped their father build the boat. Lo que me parece fascinante de esos tres hijos de Noé es que esos tres hijos de Noé le ayudaron a su padre a construir el arca. And Noah's wife, she helped him build the boat. Y la esposa de Noé le ayudó a él a construir el arca. I'm going to tell you, I am confident that Mrs. Noah did an excellent job decorating that ark. Y puedo decir con toda confianza que estoy segura que la señora Noé hizo un trabajo excelente en decorar ese arca. Can you imagine where Mrs. Noah, I mean, all of the decision where she was going to put her flowers and how she was going to decorate maybe the pig pen? I don't know how she did it, but I'm confident Mrs. Noah did a good job. Y puede imaginarse la señora Noé, ella quizás pensaba dónde voy a poner las flores, cómo voy a decorar el coralillo para los chanchos, o sea, pero estoy confiado que ella hizo un excelente trabajo en decorar el arca. I'm just trying to stress to you that in this wicked generation, Noah had the tremendous responsibility to build a family. Y lo que quiero enfatizar a ustedes es que en medio de esta situación impío, Noé tuvo la responsabilidad tremenda de construir una familia. Your ministry must be built upon the message of the Word of God. Su ministerio tiene que ser construido sobre el mensaje de la palabra de Dios. There was only one way to build the boat, and Noah didn't change the message. Solamente había una forma de cómo construir el arca y Noé no cambió el mensaje. And guys, that has not changed today. There's only one way to build our lives, and that is according to the truth and the principles of the Word of God, and that has not changed. Y eso no ha cambiado hoy en día. Solamente hay una forma como nosotros podemos construir nuestras vidas y eso es según las verdades y principios de la palabra de Dios. Eso no ha cambiado hoy en día. So number one, Noah built in the middle of a wicked generation, but notice number two, that Noah built according to the Lord's specifics. Entonces, punto número uno, Noé construyó en medio de una generación impía, pero en punto número dos, Noé construyó según las especificaciones del Señor. Notice carefully in verse 14, God said, make thee an ark of gopher wood. And then verse 15, God said, and build it specifically in this way. Miren conmigo en versículo número 14, cómo es que Dios le dice a Noé que haga un arca de madera de gofer. Y luego en versículo 15 le da las especificaciones de cómo construirlo. O sea, construyelo de esta forma. Church, God cares very much about the details, the specifics of your life. Iglesia, quiero decirle que a Dios le importa los detalles, las cosas específicas de nuestras vidas. And I want you to take time, think about time for how do you spend your time? Tomemos, por ejemplo, el tiempo. ¿Cómo pasas tú tu tiempo? Because what you do with your time reveals what's inside your heart. Porque lo que tú haces con tu tiempo revela lo que está dentro de tu corazón. Now, let me ask you this. When do you think that Noah started building the ark? Do you think he waited a few weeks, a few months, a few years? When did he start building the ark?
Ahora déjame hacerles esta pregunta. ¿Cuándo usted cree que Noé empezó a construir el arca? ¿Fue unas semanas, unos meses? ¿Cuándo fue que usted cree que empezó a construirlo? Well, I don't think that Noah was a procrastinator. I think he got those details from the Word of God, and I think he started building right away. Bueno, yo no creo que Noé era una de esas personas que posponía la tarea para más tarde. Yo creo que consiguió los detalles de la palabra de Dios y empezó a construir el arca de inmediato. I tell you, a great book in the Bible that gives you very good specifics is the book of Proverbs. Quiero decirle que un libro muy grande para poder dar específicas en cuanto a la vida es el libro de Proverbios. And I'm not trying to be mean, but one of the things that I don't understand is some people, they go, I just don't know what God wants me to do with my life. Y bueno, no quiero escuchar que soy grosero o lo que sea, pero hay personas que yo he escuchado y dicen, pero ay, es que yo no entiendo qué es lo que Dios quiere con mi vida. And they never read their Bible. I just don't understand it. And they rarely go to church, and they spend their whole life wondering, well, what does God want me to do? Y estas personas jamás leen sus Biblias y dicen que pues yo no la entiendo y pocas veces van a la iglesia, pero pasan todas sus vidas preguntando, yo no sé lo que Dios quiere con mi vida. I would challenge you that over the next several weeks, if you read several chapters in the book of Proverbs, you would begin to understand the details and the specifics of how God wants you to live. Y yo le puedo dar este reto que si por las próximas semanas usted puede comenzar a leer varios capítulos del libro de Proverbios, va a ver que Dios va a empezar a darle los detalles de cómo Dios quiere que viva su vida. Now, Noah, he obviously did not go to Home Depot or Lowe's and trying to get these instructions on the boat. He literally listened to the details and the specifics of the Word of God. Bueno, Noé pues no fue al Home Depot ni a Lowe's para tratar de conseguir las instrucciones sobre el arca. Él literalmente escuchó los detalles y las especificaciones de la palabra de Dios. And God's Word provided the specifics on how Noah was to build this life-saving boat. Y pues la palabra de Dios proveó las especificaciones de cómo Noé tenía que construir esta nave salvadora. Don't miss this. No se vaya a perder esto. Salvation must be done God's way. La salvación tiene que ser hecho según la forma de Dios. And salvation is only possible through the person of Jesus Christ and what Jesus did for us on the cross. Y salvación solamente es posible a través de la persona de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Take your Bibles and go to the book of Ecclesiastes chapter 10, please. Tomen sus Biblias, por favor, y vayan al libro de Eclesiastés, capítulo 10. Es el libro después de Proverbios, libro de Eclesiastés, capítulo 10. And I want you to notice carefully about the little things, because we often think, well, the little things really aren't that important. The little things really don't matter. Y quiero que nosotros nos demos cuenta con mucho cuidado las cosas pequeñas, porque muchas veces nosotros decimos acerca de las cosas pequeñas que no importan y no tienen sentido. Please read verse number 1. En Eclesiastés 10:1 leamos este versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. You can have an entire container of sweet smelling perfume and it be ruined by one dead fly inside that perfume. Usted puede tener un contenedor lleno de un perfume que tiene un olor dulce, agradable, y puede ser arruinado por tan solo una mosca muerta ahí adentro. Again, guys, a lot of people think, well, the details and the specifics really don't matter, but when you read Ecclesiastes 10 verse 1, the details, the little things, they matter greatly.
Y una vez más, muchos dicen que los detalles, las especificaciones no importan, no tienen sentido. Pero cuando usted lee Eclesiastés 10:1 se da cuenta que las cosas pequeñas sí son importantes y sí tienen sentido. I'm asking everyone to listen very carefully over the next several minutes about the little things. Listen carefully. Estoy pidiendo a cada uno de nosotros que escuchemos con mucho cuidado sobre los próximos minutos acerca de las cosas pequeñas. Details protect against shipwreck. Los detalles nos protegen contra naufragio. In my thinking about Noah's Ark, the thought occurred to me that the Bible does not record any water, not even a tiny little bit of leak of water got into that boat. Cuando estuve pensando sobre el arca de Noé, no tenemos ningún registro en la Biblia que dice que se filtró ni siquiera una gota en esa arca. Again, listen carefully. Otra vez más, escúchame con cuidado. Sir, if you let a little bit of water get into your marriage, Señor, si tú permites un poquito de agua que se filtre en tu matrimonio, if you let a little bit of water get into your thought life, si permites un poquito de agua que se filtre en tu vida de pensamientos, a little bit of water has the potential to sink the entire ship. un poquito de agua tiene la potencia de hundir el barco entero. Now, a ship with a little bit of water, it may not sink right away. It might take weeks or hours and hours and hours, but eventually that water in the boat is going to sink the ship. Y un barco que tiene un poquito de agua en ella, tal vez no se va a hundir de inmediato, tal vez va a demorar horas y horas, pero tarde o temprano ese barco se va a hundir. And that little bit of water in your thought life, that little bit of water in your marriage, it may not sink right away, but the months and the years go by and you realize that you've allowed your marriage, your home to sink. Y ese poquito de agua que se ha filtrado en su vida de pensamiento, en su matrimonio, quizás no le vaya a hundir de inmediato su matrimonio, su hogar, pero tarde o temprano puede hundir su hogar y su matrimonio. And only God's blueprints, only God's instructions can keep water out of the boat. Y solamente el plano de Dios, las instrucciones de Dios puede hacer que no filtre, no penetre agua en el barco. And there are so many men, and they have a beautiful apothecary. They have a beautiful marriage. They have a beautiful home, and God has blessed them greatly. But there's a little fly somewhere in the perfume. Y hay muchos hombres que tienen un lindo perfumería, es decir, tienen un lindo hogar, un lindo matrimonio, y Dios les ha bendecido grandemente, pero hay una pequeña mosca en el perfume. Only God's blueprints, only God's instructions protect against water from coming into the boat. Solamente el plano de Dios, las instrucciones de Dios protege para que no filtre el agua en nuestro hogar o nuestro matrimonio. I think it's a tragedy to hear from time to time how a man of God, all he did was he let a little bit of water into the boat, and then months, years later, his marriage, his home, his heart has completely sunk. Y para mí es una tragedia escuchar de vez en cuando acerca de un hombre de Dios que permitió que solamente un poquito de agua entre en su barco y meses después escuchar que su corazón está hundido, su hogar ha sido hundido, su matrimonio ha sido hundido. I think it's an amazing thought that Noah built this ark exactly the way that God wanted, and the Bible doesn't record any water getting into the boat. God protected the ark. Para mí esto es un pensamiento increíble que Noé construyó el arca exactamente como Dios dijo, y no tenemos ningún registro en la Biblia que nos dice que ni siquiera una gota entró en el arca. Dios protegió el arca.
I've had this thought too, that if I had built it according to my plan, my it would have sank within the first few raindrops. Yo tuve este pensamiento que si yo lo hubiese construido conforme a mi plan, que solamente con las primeras gotas de ese diluvio ya hubiese estado hundido ese arca. But that's why you and I, we must build according to the specifics and the details of the Word of God. Por eso es que usted y yo necesitamos construir según las especificaciones y los detalles de la palabra de Dios. Notice with me, number 3, that Noah, I think this is an interesting thought, that Noah built something very, very visible. Mire conmigo punto número 3, esto es interesante. Noé construyó algo que era muy, muy visible. And I think that speaks to us because our lives should be a visible testimony of what God is doing and building in our lives. Y eso nos habla a nosotros, porque nuestras vidas debe ser un testimonio visible de lo que Dios está haciendo, construyendo en nuestras vidas. Can I share with you one of my favorite parts of being involved in this ministry? ¿Puedo compartirles a ustedes una de las partes favoritas que yo tengo acerca de estar involucrado en este ministerio? Over the years, I've enjoyed to hear how some people give the testimony and they say, well, I used to do that and I used to live that way and I used to act that way, but God changed me. A mí me encanta escuchar cómo algunas personas a través de los años han dicho, yo antes hacía esto, antes vivía de esta manera, antes actuaba de esta forma, pero Dios me cambió. And that's exactly what God is doing in your life. And you may not always feel like it, but God is working, God is creating, God is building good works and good things in your life. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo en su vida. A veces no se siente que Dios está obrando, pero Dios está construyendo buenas obras, buenas cosas en tu vida. And what we want to do is we want to see it right away. We want to get the instructions for the ark on Sunday, and then we want to have this big, beautiful ark by late Monday afternoon. Y eso es exactamente lo que nosotros queremos, queremos ver los resultados inmediatamente. Queremos recibir las instrucciones para el arca el día domingo y ya para el atardecer el día lunes ya queremos ver el arca ya construido. But God gave Noah 120 years. 120 years. He gave him the opportunity to every day to step back and see, whoa, God is building something good here. Y Dios dio a Noé 120 años la oportunidad de ver día tras día, decir, wow, mire, Dios está construyendo algo bueno aquí. Your home is a type of ark. Su hogar es una ilustración del arca. Your marriage is a type of ark. Su matrimonio es un tipo de un arca. Your walk, your speech is a type of ark. Su caminar, su andar, su hablar es un tipo de arca. Your behavior, your actions, they're a type of ark. Sus comportamientos, sus hechos son un tipo de arca. All of those things are a visible testimony where other people can see that God is working in you. Todas esas cosas son testimonios visibles donde las personas pueden ver que Dios está trabajando en usted. I've been very guilty in the past of getting some instruction on Sunday and then expecting it to be completely finished by first thing Monday morning. Yo he sido muy culpable en el pasado de haber recibido instrucciones el día domingo y esperar tenerlo cumplido primera cosa en el día de lunes. But that's not how always God works. God desires for us to keep being faithful and keep being committed, and then over time we're able to see that God, you really are doing something here. Y bueno, no siempre funciona así, pero Dios desea que nosotros continuemos siendo fiel, continuando siendo comprometidos y a través del tiempo podemos ver que Dios está construyendo algo en nosotros.
I think at first, as people watched Noah, I think it's very possible that they first looked at them like, what? What is Noah building? Yo creo que al inicio quizás las personas miraban a Noé trabajar, construyendo, y las personas se preguntaban, ¿qué es lo que está construyendo Noé? But as time went by, as the years went by, there was no question that Noah was building an ark. Y a través del tiempo, mientras pasaba el tiempo, los años, yo creo que no había duda de lo que Noé estaba construyendo. Él estaba construyendo un arca. And I believe that that's some of you this morning, maybe some of your friends and some of your family, they look at you and they're like, you really are going to, you're really going to follow the Bible and you're really going to go to that Christian church and you really are going to be committed to that? Y eso es exactamente la posición de algunos de ustedes, sus amigos, sus familiares están preguntando, ¿realmente vas a seguir tú la Biblia? ¿Vas a ir a esa iglesia cristiana? ¿Vas a seguir lo que dice la Biblia para tu vida? But as you continue to build over time and you continue to build over the years, all of those people are going to be able to see, wow, God is building something in their home. God is building something in their family. God is building something in their life. Y mientras usted continúa construyendo a través del tiempo, a través de los años, las personas van a ver que sí, Dios está construyendo algo en su hogar, que sí, Dios está construyendo algo en su familia, en su vida. Notice with me number 4 that Noah built with commitment. Simple thought, but it's important one. Mire conmigo punto número 4, es un pensamiento sencillo, pero Noé construyó con compromiso. Brother, if you would read Genesis 6, verse 3, please. Estamos de regreso en Génesis, capítulo número 6. En Génesis, capítulo 6, y vamos a leer versículo 3. Dice así, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Noah spent 120 years of his life preparing for Judgment Day. Noé pasó 120 años de su vida preparando para el día del juicio. And during those 120 years, Noah built, he preached, he prayed. Y durante esos 120 años Noé construyó, predicó, oró. Church, commitment is critical to the prosperity of the believer. Iglesia, quiero decirles esto, que el compromiso es crítico a la prosperidad del creyente. Go to chapter 7 and read verse number 5 and notice carefully the details of Noah's building. Miren conmigo Génesis 7 y versículo 5 y note los detalles de cómo Noé construyó. Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Can you say this morning that you are doing all that God has asked you to do? ¿Puede decir usted esta mañana que usted está haciendo todo lo que Dios pide de usted? I want to confess something to you that sometimes in my life, I'm satisfied with doing some. Quiero confesarle a usted que hay momentos en mi vida que yo estoy satisfecho con hacer parte o solo parte de lo que Dios pide. But God expects all. Pero Dios espera todo. In my life, I can look and I can say, well, I do this and I do that and I do this and that's good, but can I say I'm doing all that God wants me to do? En mi vida yo puedo mirar y decir, sí, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, pero la pregunta es, ¿puedo decir yo que estoy haciendo todo lo que Dios quiere para mí? Commitment is not just a word, it's an action. Compromiso no solamente es una palabra, sino es un hecho. Talking about the ark doesn't build it. Hablando acerca del arca no lo construye. Talking about improving your marriage doesn't improve it. Hablando acerca de mejorar tu matrimonio no lo hace. Talking about becoming a stronger, more committed Christian, well, that's not going to do it. Hablando acerca de convertirse en un creyente más comprometido, eso no lo hace. It's committing to the action that builds it. Es teniendo ese compromiso a la acción que lo hace.
And I want to tell you this, it's a whole lot easier to talk about building than actually building something. Y quiero decirle esto, que la verdad, hablando acerca del hecho es más fácil que el hecho mismo. Now, I've had this thought that building a big ark, to me, that sounds like a lot of hard work. Now, for some of you, you're like, oh, I could do it over the weekend, but not me. That sounds like hard work to me. Y yo tuve este pensamiento, digo yo, construir un arca tan grande, eso es un trabajo arduento para mí, pero algunos de ustedes dicen, eso es fácil, yo lo puedo hacer en un fin de semana. All right, listen carefully. I'm not trying to be mean, but this is true. Mire, escúchame esto, no quiero ser grosero, pero esto es verdad. Uncommitment Falta de compromiso is not a problem because of the culture that we live in. no es un problema por causa de la cultura en que nosotros vivimos. Okay, we can't blame COVID if we're uncommitted. No podemos culparle al COVID-19 por el falta de compromiso si lo tenemos. We can't blame our boss. We can't blame our family if we are uncommitted. No podemos culpar a nuestro jefe, a nuestra familia, si nosotros somos el que tenemos falta de compromiso. Because uncommitment is a heart problem. Porque falta de compromiso es el problema del corazón. And successful people, people who prosper, they are committed people. Porque las personas que tienen éxito, que tienen prosperidad, son personas que son comprometidas. And I think it's fascinating to me that Noah didn't just build for 20 years. He didn't build for 50 years and say, oh, I'm tired. And he continued to build, and he finished what God had called him to do. Y me parece interesante que Noé no construyó 20 años o después 50 y dijo, la verdad estoy cansado. No, él continuó de construir y terminó la obra que Dios tenía para él. And I know that in difficult times, there's always the temptation to quit. There's always the temptation to give up. There's always the temptation to move along in life. Yo sé que en los tiempos difíciles está la tentación presente de querer rendirse, tirar la toalla. Yo sé que eso es cierto. Okay, I would encourage you this morning to continue to build. Finish what God has called you to build. Yo le quiero animar esta mañana que usted continúe construyendo, termine lo que Dios le ha llamado a usted a construir. Notice with me number 5 that Noah, again, simple thought, Noah built with faith. Miren conmigo punto número 5, un pensamiento sencillo, pero Noé construyó con fe. Let's go to Hebrews chapter 11 and read verse number 6. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, y leamos versículo 6. Hebreos, capítulo 11 y versículo 6. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Do you think as Noah was building the ark, do you think as he was driving in those nails, do you think it was like, this isn't going to work? No, there's no way this is going to work. This isn't going to work. ¿Usted piensa que mientras Noé estaba construyendo el arco, mientras estaba clavando los clavos, él estaba diciendo, esto no va a funcionar, esto por supuesto no va a funcionar? I want to tell you something. Noah built the boat believing that God was going to do what he said he was going to do. Quiero decirle que Noé construyó el arca creyendo que Dios iba a hacer lo que él dijo que iba a hacer. And sadly, so many Christians, they live their lives just saying, well, this isn't going to work, and if I do it this way, it's not going to work, and that's not going to work, and they're telling God that he's not going to do what he said he's going to do. Y tristemente muchos cristianos viven sus vidas diciendo, es que esto no va a funcionar, haciendo aquello no va a funcionar, y viven todas sus vidas diciéndole a Dios que no va a funcionar lo que él dijo que iba a hacer. And Noah, he built this boat, he committed the work, he committed the time and the energy, believing that God was going to keep his promises to Noah. Y Noé construyó este arca comprometido al trabajo, al tiempo, a la energía, creyendo que Dios iba a hacer lo que él dijo que iba a hacer. It's been said that those who remember God are remembered by the Lord.
Hay un dicho que dice, aquellos que recuerdan a Dios son recordados por el Señor. And I want to tell you again today that God knows where you are at. God knows what your fears are. God knows what your troubles are. God remembers you. Quiero decirle una vez más hoy día que Dios sabe dónde tú estás. Él conoce cuáles son tus necesidades, cuáles son tus temores. Dios se recuerda de ti. And I want you to think about how long Noah was in, he was quarantined. He was quarantined in the ark for a year. Quiero que piensen en esto, que Noé estuvo en cuarentena, o sea, estaba guardado ahí en el arca por un año. And the Bible tells us that when Noah got off the ark, the very first thing that he did, guess what he did in Genesis chapter 8, verse number 20? Y mire, la Biblia nos describe la primera cosa que Noé hizo después de que salió del arca. Eso no está relatado en Génesis 8:20, pero imagínense, ¿qué fue la primera cosa que Noé hizo cuando salió del arca? Let's read Genesis 8:20. El versículo 20 del capítulo 8 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. All right, so here we are. Noah's been quarantined in the ark with all those animals, and Mrs. Noah telling him to pick up after himself for a year, and he finally gets off the ark. What's the very first thing that he does? Mire, entonces piensen esto, aquí está Noé, ha estado encerrado en cuarentena en el arca por un año con todos los animales, con su esposa diciendo que recoge tus cosas, no lo dejes ahí botada. Y mire la primera cosa que él hace cuando sale. First thing he does, the very first thing he does is that he builds an altar unto the Lord. La primera cosa que él hace cuando sale del arca es construir un altar al Señor. Again, I thought about what if that had been me? I'm quarantined on the ark for over a year. The first thing I do is I come off the ark and I start thinking, well, where am I going to live? Where am I going to build my house? Bueno, yo me gusta pensar así, ¿qué hubiese hecho yo si fuera Noé? Pero yo dijera, si yo estuviera en la posición de Noé al salir del arca, lo primerito que yo pensaría es, pues, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a construir mi casa? But not only was Noah a boat builder, but Noah was an altar builder. Pero no solamente Noé era un hombre que construía arcas, sino era un hombre que construía altares. And I believe that that altar represents three things. The first thing, it was an altar of thanksgiving. Y yo creo que ese altar representaba tres cosas. Era, número uno, un altar de agradecimiento. And Noah thanked God that God had preserved him and preserved his family during the time of this wrath of God. Y Noé era agradecido que Dios había preservado su vida, la vida de su familia. Dio gracias a Dios que le preservó durante este tiempo de la ira de Dios. I think this altar was an altar of praise, and Noah praised God for the salvation that he had provided. Y también creo que, número dos, este altar era un altar de alabanza. Noé alabó a Dios por la salvación que él había provisto. I think it was an altar of worship, and Noah desired that he and his family worship God. I think he desired that men would once again worship God. Y número tres, yo creo que este altar era un altar de adoración. Noé tenía el deseo de ver un mundo que adoraba a Dios. And I understand that for many people, we have been quarantined since mid-March. But let me ask you this question: Have you built those three altars in your home today? Y yo sé que muchos de nosotros hemos estado en cuarentena, pues desde medios de marzo, pero quiero hacerle esa pregunta. ¿Usted ha construido esos tres altares en su hogar hoy día? And then notice with me number 6, Noah built with eternity in mind. Y mire conmigo punto número 6. Noé construyó con la eternidad en vista. Genesis chapter 7, let's read verses 15 and 16. Vayamos a Génesis capítulo 7 y leamos versículos 15 y 16. Dice, vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida.
Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Okay, underline those words at the end of verse 16, and the Lord shut him in. Subraya, por favor, esas palabras al final del versículo 16. Dice, y Jehová le cerró la puerta. When you accept Jesus Christ as your Savior, God shuts you in safely in the ark of salvation. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios le encierra en la puerta de salvación y le pone ese seguro. And then notice same chapter, verse number 23. Y en el mismo capítulo veamos versículo número 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Did you know that the ark only had one door? ¿Sabía usted que el arca solamente tenía una puerta? Okay, there weren't multiple doors at the base of the ark. There was only one door, and that one door is a picture of Jesus Christ. Y no habían varias puertas en el arca, había solamente una puerta y eso es una ilustración de Jesucristo. And let me ask you today, have you walked through that door? Have you walked through the door of salvation in Jesus Christ? When did you do that? Déjame hacerle esta pregunta. ¿Ha caminado usted a través de esa puerta, a través de la puerta de la salvación, que es Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? I think it's very sad today that most men do not desire salvation in Christ Jesus. Yo creo que es muy triste hoy en día que la mayoría de los hombres no desean la salvación que viene en Jesucristo. They want to be saved from their economic problems. They want to be saved from the troubles of this pandemic. Quieren la salvación de sus problemas económicos, quieren salvación de los problemas de esta pandemia. But very few people have a desire to be saved from their sins. Pero muy pocas personas tienen el deseo de ser salvo de sus pecados. Men save money. Men try to save time. But again, how many men are concerned about the salvation of their souls? Los hombres tratan de ahorrar su dinero, tratan de ahorrar el tiempo, pero ¿cuántos de ellos tienen la preocupación de ser salvo su alma? And church, listen carefully to this. One day, God is going to close or shut the door of salvation. Iglesia, escuche con cuidado esto. Un día Dios va a cerrar la puerta de la salvación. One day, and I believe very soon, one day, God is going to close the door of opportunity for men to trust in Jesus Christ as their Savior. Yo creo que un día, y creo que va a ser muy pronto, Dios va a cerrar la puerta de oportunidad para los hombres confiar en Jesucristo para su salvación. Okay, I know that you understand some things about Jesus. You've certainly heard of him, but I'm asking you, when did you repent? When did you trust Jesus Christ as your Savior? Yo sé que usted entiende algunas cosas de Jesús y ha escuchado algunas cosas acerca de él, pero le estoy preguntando, ¿cuándo fue que usted se arrepintió? ¿Cuándo fue que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador? Okay, Noah, when he was building the ark there, he knew exactly where that one door was. Cuando Noé estaba construyendo el arca, él sabía exactamente dónde estaba esa puerta. When he had been on the ark for weeks and months, again, he knew that he had walked through that door of salvation. Cuando él estaba en el arca por semanas, por meses, él sabía, estaba confiado que él había caminado a través de esa puerta de la salvación. There was no question, there was no confusion for those inside the ark. They knew that they were saved because they walked through the door of faith in God. Y no había duda, no había confusión para aquellas personas que estaban dentro del arca, porque sabían que ellos eran salvos porque habían caminado a través de la puerta de la salvación. When did you trust in Jesus Christ as your
Savior? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que usted confió en Jesucristo como su Salvador? Well, many of you know this, but this is a picture of the Titanic ship. Bueno, muchos de ustedes conocen esta imagen que tengo en pantalla. Esta es una imagen del Titanic. And this past week, I had some pleasure in reading about this ship, the Titanic, and I want to close with some very interesting thoughts here. Bueno, tuve la dicha esta semana pasada de leer alguna información acerca de este barco, el Titanic, y quiero dejarles y terminar con unas verdades interesantes aquí. Well, the Titanic was wider, taller, and longer than Noah's Ark. El Titanic era más ancho, más alto y más largo que el arca de Noé. It cost $7.5 million to build. That is equivalent to $400 million today. En aquel entonces, para construir el Titanic costó 7.5 millones de dólares, que eso es igual a 400 millones de dólares en hoy día. There were 20 lifeboats on the Titanic. Había 12 botes salvavidas en el Titanic, There were 4 elevators. 4 ascensores, There were 3 anchors habían 3 anclas and 1 swimming pool. y una piscina. It had 15,000 men working to build the ship. Habían 15,000 hombres trabajando para construir este barco. The captain of the ship, his name was Captain Smith, and he made a very, very famous but foolish quote. El capitán del Titanic era el capitán Smith, era un hombre muy famoso, pero tiene una frase que él dijo muy famoso, pero muy insensata. He foolishly said that not even God could sink the Titanic. Él insensatamente dijo que ni siquiera Dios pudiera hundir el Titanic. All right, now think about Noah. Ahora piensa en Noé. Noah had 0 lifeboats. Noé tenía 0 botes de salvavidas, He had 0 elevators on the ark. tenía 0 ascensores en el arca. I think Mrs. Noah did request one, but they didn't quite have the ability to do that. Creo que la esposa de Noé, o sea, hizo el pedido para un ascensor, pero no había la habilidad de eso. They had 0 anchors. Tenían 0 anclas, They had 0 swimming pools. tenían 0 piscinas. He didn't have 15,000 workers. He had 4. It was him and his 3 sons building the ark. Noé no tenía 15,000 trabajadores para construir el arca. Él tenía 4 que estaban construyendo. Era él y sus 3 hijos. Watch carefully. Miren con cuidado esto. This right here is an actual picture of the Titanic at the bottom of the Atlantic Ocean. It sank. Esta foto es una imagen en actualidad del Titanic que está en el piso del mar. El Titanic se hundió. And it fascinates me that a boat that was built out of wood, not steel, it was built out of wood. Me fascina que un barco que fue construido de madera, no de hierro, no de metal, A boat that was not built with $7.5 million. It was truly a boat that was built according to the details and the specifics of the Word of God. fue un bote que no fue construido en 7.5 millones de dólares, fue un bote que fue construido según los detalles y especificaciones de la palabra de Dios. One boat, an expensive, very expensive boat sank that was built by men, and only one boat that was able to float in the storm. Era un bote muy caro, hechos por manos humanas, y ese hundió, pero el otro bote pudo flotar y sobrevivir la tormenta. Church, here's a great, powerful truth that only what God builds, only what God builds will survive the storm. Iglesia, aquí está una verdad muy poderosa, y es esto, que solamente lo que Dios construye sobrevivirá la tormenta. Again, I'm asking you, when did you accept Jesus Christ as your Savior?
Una vez más le estoy preguntando, ¿cuándo fue que usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador? Are you building according to the specifics and the details of the Word of God this morning? ¿Estás construyendo según las especificaciones, los detalles de la palabra de Dios esta mañana? And maybe today you're sitting there and you're saying, well, Mr. Helton, I've been building for 10 years, 15, 20 years. And my answer to you is keep building. Y tal vez usted está sentado ahí y usted dice, pero señor Helton, yo he estado construyendo por 10, 15, 20 años. Y mi respuesta a usted es, siga construyendo. I'm asking everyone to please bow your head and close your eyes, please. Estoy preguntando a todos que por favor puedan cerrar sus ojos y inclinar sus rostros. And the first invitation that I want to give today is an invitation for salvation. Maybe it's occurred to you, God has spoken to your heart, and you do not remember a time and a place where you trusted in Jesus Christ as your Savior. Y la primera invitación que quiero dar hoy día es una invitación para la salvación. Y quizás se ha dado cuenta que Dios ha hablado a su corazón y no se recuerda un tiempo o un momento en que usted ha recibido al Señor como su Salvador personal. And I want to tell you that what you need to do to be saved is you need to acknowledge that you're a sinner. You need to repent of those sins, and you need to trust that Jesus Christ died on the cross for you, that his blood can forgive you and wash away your sins, and that Jesus Christ can save you. Y lo que quiero decirle a usted esta mañana es lo que necesita hacer para ser salvo es, número uno, reconocer que es un pecador, arrepiéntase de esos pecados, confíe que Jesucristo murió en la cruz por usted, que su sangre le puede perdonar y lavar sus pecados y que Jesús le puede salvar a usted. And what I'm going to do is, and I appreciate people's patience and time now, but this is a very important moment. What I'm going to ask, I'm going to say a prayer out loud, and if you would quietly say this prayer in your home, in your heart, if you want to be saved today. Lo que voy a hacer, y agradezco la paciencia de todos, yo considero el tiempo, pero lo que voy a hacer es hacer una oración en voz alta y si usted lo quiere repetir, puedo hacerlo en el silencio de su hogar, de su corazón. You would quietly say this prayer. You would say, Lord, I know that I am not saved today. Usted diría en su corazón silenciosamente, Señor, yo sé hoy día que yo no soy salvo. Lord, there has never been a day and a time where I have repented of my sins and trusted in Jesus Christ dying on the cross for me, my sins. Señor, nunca ha habido un día ni un tiempo en que yo me he arrepentido de mis pecados, un tiempo en que yo he confiado que Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. And today, Lord, I am asking you to forgive me of my sins and save my soul today. Y Señor, hoy día estoy preguntando que por favor me perdone de mis pecados y que salve mi alma. And I believe that Jesus Christ, he died on the cross for my sins. And I'm asking Jesus to forgive me and to save me. Y yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y estoy preguntando que Jesús me perdone y me salve. And I ask and pray these things in Jesus' name. Amen. Y yo pido y yo oro estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Church, I'm going to put my email address up. If anyone prayed that prayer today, I would love an opportunity to get you into contact with someone that would love to help you and pray for you. If you did that prayer today, again, I'm asking that you would respond to my email at some point today and let me know that you prayed that prayer of salvation. You asked Jesus Christ to forgive you and to save you this morning. Y iglesia, lo que yo voy a hacer es poner mi correo electrónico aquí en el chat. Y si hay alguien que hizo esa oración, me encantaría ponerle a usted en contacto con alguien que le podría ayudar con ese paso que ha tomado.
Entonces le pido que por favor responda mi correo electrónico y déjame saber que usted oró esa oración de salvación y que ha pedido a Jesucristo que le salve. And I promise to get a hold of you and get you in contact with someone that would love. They would love. So many people would love to pray with you and to share what you did and talk to you about your decision to trust Christ. Y le prometo que si usted se pone en contacto conmigo, que yo le voy a poner en cambio en contacto a usted con una persona que le encantaría, la verdad, a orar con usted, compartir qué es lo que usted hizo y hablar acerca de su decisión de aceptar a Jesucristo. And Christian, let me quickly ask you this question. Is there any water in the boat today? Y al cristiano que me escucha hoy en día, déjame hacerle esta pregunta. ¿Hay agua en el barco hoy día? If there's any water in the boat today, if there's any water in your thought life, if there's any water in your marriage, if there's any water in your heart today, it's because you're not building specifically according to the details of the Word of God. Y quiero decirle que si hay cualquier cantidad de agua en su barco, en su vida de pensamiento, su matrimonio, en su corazón, es porque no está construyendo según las especificaciones de la palabra de Dios. Over the next couple of minutes, I want to ask you to quietly spend some time in your home, in your living room, wherever you are. Make an altar. Do business with God this morning. Would you do that, please? Y le estoy pidiendo que sobre los próximos minutos que ahí donde usted está en su sala, en su casa, haga un altar y póngase a cuentas con el Señor. ¿Puede hacer eso? Amen. Well, church, I pray that God's word was a help and a challenge to you today. Developing biblical character, it requires that you and I build like Noah. Bueno, iglesia, espero que la palabra de Dios hoy día ha sido una ayuda y un reto para usted en desarrollar lo que es el carácter bíblico, y para hacer eso tenemos que construir según la palabra de Dios. Before I let you go, I would say this. For the last several weeks in our Zoom meetings, I realized that Brother Eduardo has a very, very, very difficult job. Bueno, sobre las últimas semanas, la verdad, en nuestros servicios de Zoom, me ha dado cuenta que el hermano Eduardo tiene un trabajo muy, muy difícil. Here I've noticed this, that everyone's saying goodbye and everyone's waving and doing that. And I just think it would be a very difficult job to actually hit the end meeting button. That's very difficult. Bueno, mientras todos se están despidiendo, se están dando las manos, chao, chao, yo creo que aplastar ese botón para cerrar el servicio debe ser una cosa muy dura. It's very difficult for me to leave the meeting. Everyone's waving and smiling, and it's very difficult. So, Brother Eduardo, I'm praying for you that you have the strength there to end that meeting there, and I'm praying for you, brother. Bueno, yo sé que para mí sería muy difícil yo aplastar el botón sabiendo que todos están despidiendo, sonriéndose. Entonces, hermano Eduardo, estoy orando que Dios le dé la fortaleza para poder aplastar ese botón. Amen. I pray to see everyone back here again this evening, finishing up the book of Jude, and we'll start a new series next week, but finishing up the book of Jude. See you tonight at 6 o'clock. Bueno, espero verles todos en el servicio de esta tarde, a las 6 de la tarde, donde vamos a estar terminando nuestro estudio en el libro de Judas. Vamos a comenzar un nuevo estudio la próxima semana, pero hoy día vamos a terminar el estudio de Judas. Amen. Dios les